Bendiciones, mis hermanos. Un privilegio saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que me siento muy contento de tener la oportunidad de poder dirigirme a ustedes con el consejo de la palabra de Dios. Y hoy voy a hablar del arrepentimiento. Hablaré de los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién dijo eso? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fue Juan el Bautista, cuando mucha gente se le acercaba para que él los bautizara. Había mucha gente que no estaba verdaderamente arrepentida, no estaba en lo que debía de estar. Y hoy en día, no sé si usted como creyente conoce personas que no dan frutos dignos de arrepentimiento. Y usted se preguntará también, otras personas se preguntarán, ¿qué es hacer frutos dignos de arrepentimiento? Pues a la luz de la palabra lo vamos a ver hoy. Y quiero que oremos juntos para que estos 30 minutos sean de mucha bendición. Déjeme decirle que al hablar del arrepentimiento y del perdón es porque es necesario. Si una persona no se arrepiente, pues obviamente no va a venir una conversión, un cambio de vida. Y por eso yo quiero referirme en esta hora de esta manera hacia ustedes con el mensaje. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por el privilegio, la oportunidad de saludar a la audiencia. Gracias por la oportunidad también de poder bendecir mi vida con el mensaje que voy a transmitir, porque el primero que es bendecido en este caso es el mensajero. Y te pido, buen Dios, que me ayudes siempre dándome la gracia para darme a entender a la audiencia y que todos quedemos edificados por medio de tu palabra. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, frutos dignos de arrepentimiento. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las acciones y cambios de vida que demuestran que una persona se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados y se ha apartado de ellos. Escuche bien, a esto se refiere Juan el Bautista cuando habla a aquellas personas, y hoy Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí, que debemos de hacer evidente los frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que no se trata solo de sentir pesar por el pecado, sino de mostrarlo a través de un cambio notable en la conducta de nosotros como creyentes. Eso es. Entonces, ahora vemos qué implica dar frutos dignos de arrepentimiento, porque de eso es lo que estamos hablando, de dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué implica? Eso implica un reconocimiento del pecado, implica admitir que se ha pecado y que se necesita un cambio. Eso es lo que implica dar frutos dignos de arrepentimiento. Reconocer que hemos pecado, admitir que hemos pecado, pero no solo eso, sino que reconocer que el pecado se necesita confesarlo. Entonces, si nosotros reconocemos eso va a dar una manifestación. Entonces, no es solamente sentir pesar por el pecado, ¿me entiende? Sino sentir pesar y dolor por haberlo cometido. Entonces, si usted está atento a lo que yo le estoy hablando hoy de parte de Dios, usted va a ser bendecido hoy. La confesión del pecado nos va a traer cambio. Confesar el pecado a Dios es necesario. Es necesario. Pero, ¿sabía usted que también es necesario confesar que muchas veces le hemos fallado a alguien? Confesarle a Dios los pecados, pero también es necesario a aquellos a quienes hemos ofendido.
¿Y qué dice la Biblia? En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay gente que está enferma porque no quieren confesar el pecado ante Dios. Y Dios ya lo sabe, pero Dios quiere que nosotros le confesemos el pecado que hemos cometido y que le pidamos perdón. Entonces eso nos va a traer algo nuevo a nuestra vida. Entonces sí, se pueden acercar, les dijo Juan el Bautista, para que los bautice, si verdaderamente están dando frutos dignos de arrepentimiento. Abandono del pecado. Es necesario tomar la decisión de dejar de practicar los pecados. Eso es lo que tenemos que luchar. Dejar de practicar los pecados cometidos y alejarse de ellos. Hay mucha gente que confiesa los pecados, pero no los abandonan, no se alejan del pecado y siguen en la práctica. Y es tremendo lo que Juan el Bautista les dice: ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Entonces, dice Proverbios 28:13, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Mire qué bonito está esto. Por eso yo le quiero hablar hoy, porque Dios ha inquietado mi corazón a hablar de este tema, porque es necesario, porque hay mucha gente que piensa que ser creyente o cristiano evangélico solamente es religiosidad, ir a la iglesia a dominguear y seguir pecando. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Si usted quiere hallar misericordia ante la presencia de Dios, confiese el pecado que usted es consciente que ha cometido y apártese de ellos. Abandone el pecado y verá, le va a ir muy bien, porque la misericordia de Dios lo va a alcanzar, lo va a seguir. Si es posible reparar el daño causado por el pecado, hay que luchar por hacerlo. Devolver lo robado, como por ejemplo, o pedir perdón a las personas que hemos ofendido. Todo eso, si vemos en el Antiguo Testamento, dice, puede ser que devuelva lo que le robó a los pobres, tal vez pague todas sus multas, tal vez deje de hacer el mal y empiece a vivir de acuerdo a las leyes que dan vida. Entonces ese vivirá, no morirá. Había decreto de muerte para aquel que cometía pecado. En primer lugar, aquel que robaba. Si el impío restituye, dice, la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Hay mucha gente que muere. Por eso cuando Juan el Bautista decía que ya el hacha está a la raíz del árbol que no da buen fruto, porque definitivamente si no hay cambio de conducta, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, en otras palabras, el cambio tiene que ser evidente, demostrar el arrepentimiento a través de las acciones que reflejan un cambio en la manera de pensar, de actuar, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de Dios. Entonces, por eso me gusta mucho ver lo que dice Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios 4, 22 y 23. Escuche bien lo que dice. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño, decía un pastor que había gente que se bautizaba como quien un pato se sumerge al agua y sale, si está afuera está seco y se sumerge al agua se moja. Entonces así hay gente que se bautiza como los patos que se sumergen estando secos y salen mojados y no hay cambio. Entonces
me hace meditar en lo que Juan el Bautista le dice a la gente y le dice generación de víboras. ¿Por qué? Porque la gente estaba volcada a bautizarse pensando que solo eso les iba a traer limpieza de su pecado. Eso no trae limpieza. Lo que trae limpieza y cambio genuino, un cambio en las actuaciones de nosotros, es el arrepentimiento. Entonces, pero para esto necesitamos poner en práctica la palabra, renovar en nosotros el espíritu de la mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Efesios 4, 23 y 24. Entonces, amados oyentes, necesario es que nosotros aprovechemos el tiempo, porque los tiempos son muy malos, ya usted lo sabe, la Biblia lo dice. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo se lo he estado enseñando eso. ¿Sabe por qué? Porque es que es verdad. Hay mucha maldad hoy en día. Hay gente que hace cosas en contra de su prójimo y no se quiere arrepentir. No se arrepiente de su maldad. No pide perdón al prójimo. No se ve que esta persona está arrepentida ante el hermano, mucho menos ante Dios. Entonces, el dar frutos dignos de arrepentimiento tiene que traer un cambio en la conducta, lo vuelvo a repetir, demostrar el arrepentimiento a través de acciones que reflejan un cambio en la manera de pensar. Así es que si nosotros cambiamos la manera de pensar, usted sabe que la manera de vivir es diferente, vivimos en una vida nueva. Entonces yo quiero resumir esto, que los frutos dignos de arrepentimiento son la evidencia visible de un cambio interno, un cambio genuino en la vida de un individuo, de una persona, que la lleva a alejarse del pecado, a vivir de acuerdo con los principios que Dios establece. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo al máximo. Reconocer cuando hemos fallado. De hecho, recuérdese que tenemos como creyentes al Espíritu Santo para que nos redarguya, para que nos haga saber cuando hemos pecado. Pero a veces el hombre endurece tanto el corazón que el Espíritu Santo lo está redarguyendo, que se arrepienta, que pida perdón, que se aparte, pero no quiere. Y muchas personas llegan a sus últimos días de vida aquí en la tierra, viviendo una doble vida, haciéndose pasar por personas creyentes, por personas de fe y con una conducta pecaminosa, donde muchas veces es evidente que estas personas no están dando frutos dignos de arrepentimiento. Y ya, mire cómo dice Mateo 10, 3:10. Y ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan el Bautista era radical. No estaba ofreciendo el hacha al pie, porque usted sabe que cuando el hacha se pone en el tronco, el árbol revive, todavía hay oportunidad, pero cuando se pone en la raíz ya no, porque ya arrancada la raíz ya no hay esperanza. Entonces, en cambio, el Señor Jesucristo muchas veces nos da oportunidad, como aquellos árboles que son cortados del tronco, pero vienen los retoños, vuelve a tomar vida otra vez. En cambio, el hombre es fuerte. Mire, Juan el Bautista dice, ya está el hacha puesta a la raíz. Entonces Dios quiere hacernos árboles fructíferos, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan el Bautista. Eso está en Mateo 3:8, ahí lo puede ver usted. Frutos dignos de arrepentimiento es una conducta de verdaderamente que una persona es hijo de Dios. Será entonces, si los hacemos la pregunta aquí entre nosotros,
aquí en confianza. ¿Será que estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Estamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento? ¿O será un engaño el que estamos viviendo? No a Dios. Incluso podemos engañar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y mucho menos nosotros mismos no nos podemos engañar, porque nosotros nos conocemos y sabemos cómo estamos. ¿Y cómo vamos a engañar al Espíritu de Dios? Si Él ha sido puesto para eso, para que nos guíe, para que nos conduzca. Pero si ponemos dureza en el corazón, definitivamente no vamos a estar disfrutando esa vida que Cristo ofrece. Vida y vida en abundancia. Me gusta mucho ese tema de la vida y vida en abundancia, porque Dios lo guarda uno en esa completa paz, como dice Isaías 26:3, donde uno puede descansar, se acuesta tranquilo, confiando en Dios, perseverando en Él, en sus promesas. Entonces yo creo que vale mucho este mensaje, que lo tomemos en cuenta y pongamos por obra este consejo de la palabra de Dios. Si no estamos dando frutos de creyentes, en otras palabras, comencemos desde ahora. Pidámosle perdón a Dios. Si usted es de las personas que le cuesta alejarse del pecado, no solamente es a usted, a mí también me cuesta. Pero como yo no estoy luchando esta batalla solamente yo, sino que estoy con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu, que es el que me está ayudando a ser sensible a lo agradable a Dios. Es hermoso cuando nosotros somos sensibles a aquello que agrada a Dios. Y si somos sensibles a lo que agrada a Dios, facilito vamos a detectar lo desagradable a Dios y lo vamos a rechazar. Vamos a renunciar a ello. Entonces, lo más importante de todo esto es lo que ya le dije al comienzo, que si usted no se aparta de sus pecados, queriendo ocultarlos, no le va a ir bien. Esto tiene que saberlo toda persona que me escucha en este programa, es que no le va a ir bien si usted oculta sus pecados. Pero si usted es consciente y los confiesa, no confesarlos ante un hombre. Claro, usted puede confesar su pecado ante un hombre para que lo ayude, le dé un consejo qué hacer, cómo acercarse a Dios. Eso no sería confesión, eso se llama, nosotros le llamamos ministración. Cuando alguien viene a mí, yo recuerdo que en una oportunidad me hizo una llamada a un siervo y me dijo: mire, yo necesito que ore por mí porque he pecado y me siento sucio, me siento arrepentido, pero necesito que alguien me apoye en oración. Qué bonito es cuando uno confiesa el pecado ante Dios y pide ayuda y pide auxilio, porque esto es acudir al oportuno socorro. Eso es denunciar el pecado ante las potestades que nos rodean, que estamos arrepentidos. Y entonces empezamos a orar con el varón, y oramos y le presentamos a Dios el paquete. Y yo me sentía compungido de corazón. ¿Sabe por qué? Porque podía discernir aquella angustia de aquel hombre. Entonces bonito es cuando reconocemos. Qué vergüenza ni que nada. Cuando usted reconoce que ha pecado, humíllese ante Dios. Y si es posible, compártale a su pastor y dígale: pastor, he pecado, pero ayúdeme a recuperar la relación con Dios. Porque acuérdese que la relación con Dios se pierde a través del pecado. La relación con Dios se pierde cuando pecamos, porque un corazón lleno de pecado no tiene relación con Dios. En cambio, cuando los confiesa y se aparta, ¿qué es lo que dice? Es perdonado. La persona será perdonada. La persona hallará misericordia. Entonces, yo creo que esto es bien importante, compartirlo para que usted ahora sepa que tiene gran oportunidad si está usted fallando, queriendo ocultar sus pecados, queriendo vivir de acuerdo a su concupiscencia, de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad de Dios. Usted tiene que pedirle perdón a Dios y verá, yo le aseguro que Dios
le va a dar grandes regalos, grandes recompensas nos da Dios cuando realmente estamos a cuenta con Él, cuando estamos siendo sensibles a su presencia, estamos reconociéndole cada día. Y ¿sabe qué? Lo más lindo es que cuando una persona ha experimentado de la misericordia de Dios a través de que ha sido perdonado, uno se vuelve agradecido con Dios. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no le despreciará jamás. Y eso es hermoso. Y mucho menos va a despreciar un corazón lleno de gratitud. Dios no va a despreciar. Dios se agrada de las personas que viven con gratitud porque le sirven incondicionalmente. Le pueden servir no solamente donde lo están viendo sus líderes. Porque hay mucha gente que vive así. Y cuando la gente sirve solamente para que lo vean, no está dando frutos dignos de arrepentimiento. Pero aquel que le sirve en la intimidad a Dios, donde solo Dios lo ve, porque hay muchas formas de servirle a Dios, que solo Él lo ve a uno. Por ejemplo, un servicio de los que a mí me gusta mucho es la intercesión, interceder por las necesidades de los demás. Estar en la intimidad a puerta cerrada, pidiéndole a Dios misericordia por la necesidad del hermano. Ese es un servicio que es agradable a Dios. Eso, Dios se deleita ver a una persona de rodillas o sentada orando por las necesidades de su prójimo. Eso es precioso. ¿Y sabe qué? La bendición es que si usted practica eso, cuando menos acuerde las necesidades suyas, ni se va a acordar de ellas. Y cuando acuerde, ya no será necesidad porque Dios le ha suplido lo que usted necesita por cuando usted se ha enfocado en las necesidades de los demás. Entonces, esto es hermoso. Es decir, que dar frutos dignos de arrepentimiento implica muchos cambios en la vida. Entonces, es importante. Yo no sé qué es el error que usted ha cometido que lo ha alejado de Dios. Puede ser que necesite devolver algo que usted le robó a su prójimo. O puede ser también que usted haya ofendido a alguien y necesario es pedirle perdón. Todo eso implica que hay un cambio en la persona. Entonces, ese cambio de acciones van a reflejar una manera diferente de pensar, de vivir. Y esa es la bendición que yo le quería transmitir hoy en este programa, porque sé que hay muchas personas que me han escuchado hablar del perdón de pecados y del arrepentimiento, porque pues para ser salvo se necesita arrepentirse, aceptar a Jesucristo. No solamente decir yo acepto a mi Jesús como mi Salvador, sino que también decirle que usted está arrepentido, porque déjeme decirle que si enumeramos la cantidad de pecados que cometemos, es tremendo. Pero ¿sabe qué? Lo lindo es cuando ya somos perdonados y ya no practicamos el pecado. Y si nos alcanza el pecado, pues la confesión, de inmediato confesar el pecado para que Dios nos limpie de la maldad y nos pueda ayudar a ir erradicando de nuestra vida. Yo no sé si alguno de los que me va a escuchar ha vivido la experiencia. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando siento el aroma al alcohol, a mí me da náuseas, me dan ganas de vomitar. Cuando siento ese humo del tabaco, a mí me dan ganas de arrojar. Y eso, usted diría, pero el tabaco, ¿qué es? Si el tabaco no es malo. Yo recuerdo que cuando estábamos pequeños nos hacían deshacían el tabaco en un recipiente y le echaban alcohol y le ungían a uno aquí la frente, pues eso era para la fiebre, para el dolor de cabeza. Es medicinal, pero la gente que lo consume, por ejemplo, en los cigarrillos, es una contaminación que va a destruir sus pulmones. Entonces eso es pecado, porque usted está destruyendo el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Entonces es pecado el consumo del tabaco en ese nivel ya procesado. Pero si es para hacerle una unción, por ejemplo, medicinal, pues es posible que no va a pecar con eso, con que le ponga para la fiebre a alguien
porque eso, no sé qué tiene eso, pero yo recuerdo cuando era niño, mis antepasados practicaban eso de ponerle la hoja de tabaco deshecha con alcohol y no sé, aceite de oliva, algo, y le ungían la frente y eso le quitaba el dolor de cabeza, o la fiebre o el mareo. Entonces, son plantas medicinales, pero si ya lo consume, como por ejemplo fumarse un puro, fumarse un cigarro, usted va a estar dañándose sus pulmones y por lo tanto usted está pecando porque sabe que eso es malo para su salud. Entonces es importante, amado oyente, que usted tome este mensaje por el lado que le corresponde tomarlo. Si usted es de las personas que está combatiendo el pecado constantemente, pues gloria a Dios, gócese. Pero si usted es de las personas que está pasivamente practicando el pecado así sutilmente, que nadie se dé cuenta, que facilito se está engañando a las personas pensando que nadie se va a dar cuenta. Y la Biblia dice claramente que no hay cosa oculta que no sea manifiesta en su presencia. Todas están al descubierto, están desnudas ante la presencia de Dios. Entonces usted tiene que ser consciente. Si usted está dando frutos dignos de arrepentimiento, pues yo los felicito y lo animo a seguir así, guardándose, porque usted representa un instrumento muy útil en las manos de Dios en su reino. Y puede ser usado de mucha bendición, porque yo tengo el privilegio de ser un intercesor. Muchas personas me piden oración por muchas necesidades y yo puedo ver el resultado de las oraciones cuando estamos con manos limpias, con pureza en el corazón. Entonces eso es hermoso. Entonces yo creo que allí no se equivocó Juan el Bautista de decirle a estas personas que dieran frutos dignos de arrepentimiento, porque eso les iba a traer un cambio enorme en su manera de vivir. Así es que yo quiero invitar hoy, si hay alguna persona que verdaderamente no se ha arrepentido, perdonando, pidiendo el perdón por sus pecados y pidiéndole a Dios que lo limpie de toda maldad y que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador, le gustaría en este día decirle a Jesús que usted reconoce y cree en su corazón que Él es el Hijo de Dios, que fue enviado a nacer de una mujer y luego se convierte en un adulto, luego entrega su vida voluntariamente por amor a la humanidad. Entonces, si usted reconoce esa gran verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, y lo recibe como su Salvador, viene un cambio para usted y comience a eliminar el pecado de su vida. Y va a ver, usted va a ser una persona que va a ser muy querida, va a ser muy amada por muchas personas, pero también va a ser menospreciada, como le pasa a su servidor. Yo tengo muchas personas que me aman, me lo demuestran que me aman, pero también hay personas que me demuestran que no me aman. ¿Por qué? Porque les parece que lo que vivo es una jactancia, que es vanagloria o que es una locura. Mucho no les gusta. Y los que verdaderamente saben, por eso hace poco compartí acerca de la obra misionera, que necesario es que hayan para los misioneros personas que les proveen, pero también que haya personas que reciban la provisión. Entonces a mí me toca dar y recibir, dar y recibir. Entonces, porque así es como se trabaja en este reino de Dios. Yo quiero orar y despedirme de ustedes como audiencia y decirles que si no se han suscrito a mi canal de Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos, que lo hagan. Le va a ir bien si se suscribe a este canal, porque aquí encuentra mensajes sencillos, pero que son básicos para tener una relación bonita con Dios y ser prosperado. No solamente en lo espiritual, sino en lo terrenal también somos prosperados. Hay mucha gente que vive una pobreza terrible. ¿Sabe por qué? Porque son enemigos del evangelio. No le quieren abrir el corazón a la palabra de Dios para que sus vidas sean transformadas y puedan vivir una vida que Cristo ofrece. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por el mensaje que nos has dado en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús que des oportunidad de salvación a aquellos que viven sin fe y sin esperanza. En el nombre de Jesús, gracias, buen Dios.
Amén y amén. Bueno, un fuerte abrazo. Si usted puede compartir el mensaje o compartir este canal con sus amistades para que se suscriban. El canal es de Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, y su servidor Moisés Ramos Cedillo. Bendiciones.